Hoy estoy aquí porque he estado pensando muchísimo que si realmente sí soy o solo me gusta hablarlo. Más que nada, que si yo realmente soy congruente. ¿Qué es congruente? Pensar, decir, sentir y actuar en lo mismo. Descubrí que no. Sigo muchas veces queriendo complacer gente. Y la única manera de hacérmelo visible es contándolo. Por eso hoy lo quiero compartir. Saben, ayer me aventé de cabeza. Hice lo que sentía. Y aunque obviamente la respuesta no fue la que yo quería o la que yo esperaba, estoy tranquila. No hice nada para complacer a alguien que no fuera yo. Entonces me aventé de cabeza, enfrenté mis miedos, que es obviamente que uno lo sienta y lo hable no significa que se lo van a dar. En mi caso no me lo dieron. Entonces sí me generó un poquito de... Pero al mismo tiempo estoy tranquila y quiero leerles un pequeño cuento que justamente hoy leí a quien corresponda. Necesito contar un cuento. Siento el deseo imperativo de contar un cuento. No es un cuento novedoso en absoluto, es un cuento bien conocido por todos, pero que hoy siento la obligación de contárselo a alguien, a quien tenga tiempo, pero sobre todo, a quien necesite escucharlo, a alguien a quien le pueda servir como a mí me hubiera servido tanto que alguien me lo hubiera contado bien tiempo atrás. Hace muchos, pero muchos años, en una pequeña granja que tenía un estanque, una linda y joven pata empollaba unos huevos con todo el amor del mundo. Era una agradable mañana del mes de agosto y la pata estaba sentada en su nido feliz y muy quitada la pena, cuando de pronto sintió que algo comenzaba a moverse debajo de ella. Los huevos comenzaron a temblar y a resquebrajarse. Uno a uno fueron saliendo los más hermosísimos patitos. Eran tiernos y carismáticos, muy amarillos, muy bonitos, muy sanos, muy patos. Y cada uno de ellos estaba más esponjado, más suave y más bonito que el anterior. Pero cuando el último huevo se abrió, todos quedaron sorprendidos. Había sido un huevo muy grande y ahora de ese mismo huevo estaba saliendo un patito completamente distinto. Era grande, torpe y de un color gris, como la mugre. Un patito diferente a todos los hermanos. Y eso fue terrible. La mamá pata pensó, qué grande y feo es ese patito, pero lo quiso igual que a los demás. Cuando la mamá pata llevó a sus patitos al estanque, el patito feo pudo nadar tan bien como los demás, así que no volvió a preocuparse por él. A los pocos días, la mamá pata llevó a sus pequeños al corral de la granja por primera vez. La orgullosa pata formó a sus patitos en línea y les dijo que graznaran apropiadamente. Cuando la familia de patos entró al corral, fue tan triste. Miren ese pato tan feo. Se oyeron voces. No es como nosotros, dijo un pato blanco como la nieve. Nadie en el corral entendía qué estaba pasando con ese patito. Al pasar el tiempo, sus hermanos patos comenzaron a burlarse de él, llamándolo el patito feo, y dejaron de jugar con él. El señor pato nunca terminaba por entender del todo al patito feo, y la mamá, Dios, se sentía tan mal, no tenía idea siquiera del huevo que había empollado. Y así pasó la infancia del patito feo. En la escuela, sus compañeros se burlaban, lo miraban tan distinto, sabían que era diferente, pero ni siquiera intentaron entender el porqué de esa diferencia. Solo lo criticaron y lo alejaron. Como el patito feo no tenía dónde ir, se refugió dentro de él mismo, huyendo de todo lo que lo rodeaba, y tristemente empezó a creer que su diferencia era un castigo, algo terrible con lo que tendría que sufrir toda su vida. El dolor en el alma de patito feo era tan insoportable, sentía que no podía respirar, y aunque trataba de defenderse, siempre terminaban lastimándolo. Así que, cambiando de estrategia, comenzó a ponerse escudos para protegerse, para alejarse, para que nadie lo lastimara, y se aisló. La soledad aminoró el dolor, pero no era agradable, así que, solo para convivir, decidió cambiar. Y fue entonces cuando hizo lo peor que pudo haber hecho.
Comenzó a tratar de ser un pato. Aprendió a moverse como sus hermanos y empezó a actuar como todo el estanque esperaba que lo hiciera, un pato normal. En pocas palabras, empezó a ser como debería ser. Un joven, amarillo e igual a todos, un buen pato. Y mientras más crecía, su desemejanza era más imperceptible. Y no porque hubiera dejado de existir, para nada. Nadie puede renunciar a su verdadera naturaleza. Y aunque el patito feo le molestaba, había quien al verlo a los ojos reconocía en ellos la mirada inconfundible de quien no había nacido pato. Pero el patito feo había aprendido a disfrazarse muy bien. Había aprendido a ocultarse en el fondo de sí mismo. Y había con ello también aprendido a negarse. Por eso, aunque había logrado convertirse en un pato casi perfecto en realidad, era un pato infeliz. Y para justificar esa infelicidad, para poder entender por qué ser igual a los demás lo hacía desdichado, el pobre patito feo echó a andar toda una bola de ideas equivocadas en las que se enredó cada vez más. Pero la vida, que es mucho más inteligente que los patos, los feos y los bonitos, hizo lo que la vida siempre hace: ser coherente. Y la naturaleza del patito feo comenzó a hablarle desde adentro, pero esta vez pasó algo distinto. En vez de tratar de callar su propia voz, el patito escuchó. Y escuchó en contra de todo el ruido. Y al escucharse, algo maravilloso pasó en la vida de ese pobre patito feo. Algo que cambiaría su mundo para siempre. Empezó a conocerse. Y el tímido, el débil, el inadaptado, el diferente, el incomprendido patito feo empezó a transformarse ante los ojos de todo el estanque. Extendió sus alas, desentumeció su largo cuello y se sacudió con un orgullo inexplicable. Caminó al estanque para ver su reflejo y al verse tal y como era, se descubrió hermoso. En ese mismo instante comenzó a volar con la belleza de su verdadera naturaleza y nunca jamás volvió a tratar de ser pato. Pero lo que más me preocupa de esta historia es que se repite. Me angustia saber que existe por ahí un patito feo que apenas se está transformando. Alguno que siga encerrado en esos pesados escudos y que no sepa todavía que sus barreras, más que protegerlo, le impiden volar. Tal vez haya un patito feo por ahí que, sin importar la edad que tenga, no entienda todavía lo que le pasa. Es por eso que en este cuento le quiero decir algo muy importante. Escúchame muy bien, mi queridísimo patito feo. Deja de angustiarte, deja de tener miedo, no estás solo. Jamás traiciones tu naturaleza. Deja de tratar de ser como los demás solo para ser aceptado. No te quiebres entre las burlas o las pocas muestras de afecto de aquellos que no piensan más que con sus pequeños cerebros de pato. No permitas que nadie te intimide, que nadie pase por encima, y aprende a defenderte. Los amigos de tu infancia y adolescencia, la mayoría de las personas que te rodean y aquellos a los que tanto intentas pertenecer, no estarán en tu vida en 10 años, en 20 años, y como adulto es lo mismo. La verdad es que la gente se va, la vida cambia, los amigos toman caminos distintos, pero los que te quieren tal cual eres siempre estarán en tu vida. Y los demás, los que te hacen sentir mal, ni siquiera vale la pena que estén. Así que deja de tratar de renunciar a ti por encajar en la vida de alguien a quien no le interesas. Si alguien te critica por no ser un pato, te lo suplico, no le hagas el menor caso. Nunca, 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 nunca dejes de ser tú. Yo te prometo que si resistes y que si no sucumbes ante los demás, y si tienes suficiente paciencia, ese ser maravilloso que vive dentro de ti flote con toda su magnificencia. Solo tienes que aprender a escucharlo y a conocerlo para poder ayudarlo a florecer, abrir sus alas y enseñarle lo que es: un cisne. Créeme que el día llegará y ese día te sentirás orgulloso de no haberte traicionado. Créemelo, por favor, créemelo, que te lo dice desde el fondo de su corazón un ex pobre patito feo.
que hice lo correcto ayer, porque sé que me defendí y porque sé que fui yo. Eso me tiene tranquila. Llegará el día que ser esta persona que soy tan anormal a lo que normalmente vemos en la calle va a valer todo. Y todas las veces que me sentí tan sola como hoy ya no van a importar. ¿Y sabes qué? En serio, nunca estás solo. Siempre hay, aunque sea una persona que te ama. Que esa persona deberías de ser tú, pero a veces se nos olvida. Y la persona que hoy me amó fue mi hermanita menor. Gracias por estar ahí, gracias por ese mensaje. Y la persona que escribió un aliento de vida para mí sin saberlo, Odín Perón. Sígueme también en la página de Facebook Iluminando Estrellas, en Instagram Hasi-Iluminando Estrellas, en YouTube Iluminando Estrellas y aquí en TikTok Hasi Iluminando Estrellas. Los veo en el siguiente. Gracias.